Bien, para este tema vamos a tomar básicamente 2 puntos. Incluso al final explico una tercera forma para que ustedes lo puedan tomar en cuenta. Bien, lo primero que tenemos que analizar es esta parte. Vemos acá que tenemos un vector que tiene un ángulo de 40 grados y que el tamaño del vector es de 70 kilómetros. Vamos a colocar también las coordenadas que siempre son importantes, que nos van a servir. Recordemos norte, sur, este y oeste. Representamos oeste con W para que no tendamos a equivocarnos con una O. Bien, lo primero que vamos a hacer entonces básicamente es ver esto. Si ustedes se pueden dar cuenta, si yo cierro esta línea vertical, estoy formando un triángulo. Entonces, al momento de que yo saque ese triángulo de esta forma, formamos un triángulo rectángulo. Llenamos con los datos respectivos, que en este caso nos representa con un ángulo de 40 grados. De igual forma nos dice que el tamaño del vector es de 70 kilómetros. Bien, teniendo esos datos, volvemos a recordar siempre funciones trigonométricas o relaciones y sabemos que si este es el ángulo representativo, decimos entonces que este es el opuesto y aquí tenemos el adyacente. Bien, es importante que entendamos que el ángulo en este caso parte del eje X, parte de X negativo, y vamos a marcar aquí X positivo. También sabemos que esto es Y positivo y aquí tenemos Y negativo. Positivo, negativo, positivo y negativo. El ángulo parte de X. Vean que parte del eje X. Bien, entonces teniendo esto, sabemos que para el opuesto decimos opuesto es igual al seno del ángulo por el tamaño del vector. Bien, opuesto es igual a seno del ángulo que nos proporcionan, que en este caso son 40 grados, por el tamaño del vector, que son de 70 kilómetros. Introducimos esto a nuestra calculadora. Es importante que vean que dice seno de 40 grados por 70. Muchas veces tendemos a equivocarnos y únicamente hacemos 40 por 70 y olvidamos seno. Entonces decimos seno de 40 grados por 70 kilómetros. Esto es igual a 49.99 decimales, pero como lo queremos trabajar con enteros, básicamente son 45. Y la unidad de medida, que en este caso es de kilómetros. Bien, vamos ahora entonces con el adyacente. Decimos adyacente es igual a coseno del ángulo por el vector. Sustituyendo, decimos adyacente es igual a coseno del ángulo que nos proporciona el problema, que son 40 grados, por el tamaño del vector, que son de 70 kilómetros. Adyacente es igual a, al meterlo a nuestra calculadora, trabajamos ahora con la función coseno, y este es un total de 53.62 y decimales. Como lo queremos trabajar con enteros, lo vamos a dejar aproximado a 54 kilómetros. Recuérdense que después del punto, si es 5 o mayor que 5, entonces aproxima. Bien, ahora lo que es importante es lo siguiente. Normalmente no tendemos a equivocarnos siempre o confundirnos un poquito cuando es X, cuando es Y. Les recomiendo que siempre hagan esto. O sea, sacamos el triángulo, hallamos opuesto, hallamos adyacente, y ahora pues básicamente analizamos en qué parte de X, en qué parte de Y, qué movimiento tuvo en este caso este vector. Siempre les recuerdo, todo lo vertical es Y, todo lo horizontal es X. La parte derecha de X es positivo, la parte izquierda de X es negativo, la parte de arriba es positivo en Y y la parte de abajo en Y es negativa. Bien, en este caso, opuesto está en forma vertical
Quiere decir que opuesto nos dio el valor de y. Entonces decimos que y es igual a 45 kilómetros. Vemos que está en la parte de arriba desde el punto de partida, por lo tanto es positivo. Ahora, adyacente para este triángulo, vemos que es en horizontal, por lo tanto es x, y vemos que está en la parte negativa de x. Por lo tanto decimos que el valor que hallamos con adyacente es igual a 54 kilómetros, pero en la parte negativa. Bien, ahora analicemos esta segunda parte. Es importante que ustedes analicen que es básicamente el mismo, es el mismo vector, ¿sí? Sabemos que este ángulo es de 40 grados, pero para este caso vamos a trabajar ahora con ángulos complementarios. Básicamente es este ángulo. Si ya sabemos que este es de 40, ahora para trabajar ángulos complementarios decimos 90 menos este ángulo que es de 40 es un total de 50 grados. Bien, entonces si yo vengo y cierro, ahora se dan cuenta que estamos trabajando el rectángulo de la parte superior. Entonces sacamos este rectángulo, introducimos los datos, ahora son 50 grados, el tamaño del vector que sigue siendo de 70 kilómetros. Bien, entonces veamos, recordemos siempre, opuesto quien está frente al ángulo, adyacente quien está a la par, y sabemos que siempre esto es hipotenusa, que es el tamaño del vector. Entonces vuelvo a repetir, ahí hemos opuesto, luego adyacente, ya luego analizamos si es x, si es y. Entonces veamos, ya sabemos, opuesto es igual a seno del ángulo por el vector. Opuesto es igual al seno, para este rectángulo es de 50 grados por el tamaño del vector que sigue siendo 70 kilómetros. Introducimos, decimos seno de 50 por 70 kilómetros, que es el tamaño básicamente del vector, y esto es un total de 53.6. Trabajamos como entero, entonces aproxima y es igual a 54 kilómetros. Vamos ahora entonces para adyacente. Adyacente es igual a coseno del ángulo por el vector. Sustituyendo, entonces decimos que esto es igual a coseno del ángulo, que en este caso son 50 grados, por el tamaño del vector, que son de 70 kilómetros. Cambiamos en nuestra calculadora la función de seno a coseno y nos da un total de 44.99, lo cual aproxima. Adyacente es igual a 45 y agregamos la unidad de medidas, que es kilómetros. Bien, entonces ahora analizamos signos, si es x, si es y. Vean que para esta parte, cuando el ángulo, vean que ahora el ángulo no estamos tomando el ángulo desde x, sino desde y, desde este punto. Por lo tanto, veamos, el opuesto, ¿qué nos está dando en este caso? Si es horizontal, sabemos que lo horizontal es x, es igual a 54 kilómetros. ¿En qué parte de x se encuentra? Recordemos que esto es x positivo, x negativo, por lo tanto va a ser menos 54 kilómetros. Bien, ¿qué pasa con adyacente? Para este rectángulo está en la parte vertical, por lo tanto si es vertical, el adyacente para este caso nos está dando el valor de y, el movimiento que tuvo en y. Si está en la parte de arriba, recordamos que esto es y positivo y esto es y negativo, básicamente es igual a 45 kilómetros positivos. No hay necesidad de colocar más, pues se sobreentiende que es positivo. Ahora, analizando en este caso, tomando 40 grados o 50 grados, vemos que y es igual a 45, y es igual a 45. De igual forma, vimos que para este caso x es igual a menos 54 kilómetros, y en este caso también.
Quiere decir que sin importar qué ángulo tomemos, si el que nos proporciona el problema que es de 40 grados, o lo podemos tomar como ángulos complementarios, básicamente tomando desde Y, si hacemos bien nuestras razones, podemos llegar al resultado. Bien, vamos a una tercera. Bien, para esta tercera forma lo que vamos a trabajar es lo siguiente. El vector que nos proporcionan es con un ángulo de 40 grados, partiendo desde X, y el tamaño del vector en este caso es de 70 kilómetros. Bien, ahora lo vamos a trabajar con ángulos suplementarios. Ángulos suplementarios lo que nos dice es que tomemos un total de 180, que básicamente es esta trayectoria del ángulo, ¿sí?, menos el ángulo que nos proporcionan, que para este caso son de 40 grados. 180 menos 40 es igual a 140 grados. Quiere decir que este ángulo que tenemos acá con la línea punteada anaranjada es equivalente a 140 grados. Entonces, existen diferentes formas de trabajar, como ya lo hemos visto, y entonces ustedes deciden la forma que para ustedes les es más fácil y accesible trabajar. Entonces, vean pues, para esto básicamente trabajamos lo siguiente. Cuando quiero hallar el valor de X, utilizo la relación coseno del ángulo por el vector, y cuando quiero hallar Y, siempre va a ser seno del ángulo por el vector, cuando trabajo ángulos suplementarios. Entonces, lo que vamos a hacer es sustituir cada uno de los procedimientos que tenemos para este caso. Decimos X es igual a coseno del ángulo. ¿Qué ángulo vamos a tomar? 40 o 140. En este caso, como estamos trabajando con suplementarios, es el de 140. Partiendo siempre desde X positivo. 90 más esta parte que son 50, son 140 más 40, 180. Entonces decimos coseno del ángulo, que son 140 grados, por el tamaño del vector, que sigue siendo el mismo, 70 kilómetros. Sustituyamos de una vez en Y. Y es igual a seno de 140 grados por el tamaño del vector, que es de 70 kilómetros. Vamos a nuestra calculadora y decimos entonces coseno de 140 por el tamaño del vector, que es de 70 kilómetros. Y esto es igual a, vean, nuestra calculadora nos dice menos 53.6, que como entero lo necesitamos, por lo tanto decimos menos 54 kilómetros. Vamos ahora con Y. Sustituimos la función o la relación, que en este caso de coseno a seno, y ahora tenemos un valor de 45 enteros, 45 kilómetros. Ahora, vean que nuestra calculadora para este tipo de problemas, cuando trabajamos con ángulos suplementarios, básicamente nos proporciona directamente el signo. Si ustedes recordarán, cuando introducimos el resultado, nos dio directamente menos 54 kilómetros. Por lo tanto, cuando trabajamos con ángulos suplementarios, no hay necesidad de determinar si está en la parte positiva o negativa de cualquiera de los dos ejes, tanto X como Y. Entonces, las tres formas son válidas. Si ustedes recuerdan, llegamos a los mismos resultados.